En el mundo del espectáculo mexicano existen historias que permanecen ocultas durante décadas, verdades tan perturbadoras que pueden cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestros ídolos. Esta es la historia de un secreto que atravesó casi un siglo de silencio. Septiembre de 2021. En una habitación del Hospital Ángeles de la Ciudad de México, Enriqueta Jiménez, conocida como la Prieta Linda, yacía en su lecho de muerte. Sus fuerzas se agotaban y sabía que el tiempo se acababa. Con urgencia, pidió hablar a solas con sus 3 hijas, Erika, Belia e Isabel. Lo que estaba por confesar sacudiría los cimientos de la dinastía musical más importante de México. Con la voz entrecortada y una mirada que reflejaba 88 años de peso en su conciencia, Enriqueta soltó las palabras que había guardado toda su vida. Su hermana, Flor Silvestre, la gran leyenda de la música ranchera, la matriarca de la familia Aguilar, no era completamente su hermana. No compartían el mismo padre. El shock en la habitación fue absoluto. Las 3 hijas se quedaron paralizadas, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Erika, la mayor, apenas pudo susurrar con incredulidad qué estaba diciendo su madre. Pero Enriqueta no deliraba. Su mente estaba completamente lúcida y sabía que este era su último momento para liberar una verdad que había cargado durante más de 5 décadas. Necesitaba que sus hijas entendieran por qué las cosas habían sido como fueron, por qué ese distanciamiento inexplicable entre ella y Guillermina, por qué esa tensión que nunca pudieron resolver completamente. Pero lo más impactante fue que Enriqueta tenía pruebas. Documentos antiguos guardados celosamente en una caja de seguridad en un banco de Guadalajara. Papeles amarillentos, partidas de nacimiento con fechas que no coincidían, cartas escritas a mano por su madre María de Jesús Chaboya, confesando culpa, vergüenza y un miedo aterrador a que la verdad saliera a la luz. Antes de morir, Enriqueta instruyó a sus hijas que fueran al Banco Santander de la sucursal Chapultepec. Ahí encontrarían las pruebas de que no estaba delirando, sino revelando la verdad más cruda que la familia jamás había enfrentado. Para comprender la magnitud de esta revelación, debemos viajar en el tiempo hasta Salamanca, Guanajuato, a finales de los años 20. México apenas se recuperaba de las heridas de la Revolución y las familias se reconstruían sobre secretos y silencios. Jesús Jiménez Cervantes era un trabajador honesto, dueño de una carnicería modesta. En 1925 se casó con María de Jesús Chaboya Peña, una joven de familia respetable. Eran una pareja llena de esperanzas que soñaba con formar una familia numerosa. Según los registros oficiales y todas las biografías autorizadas, Guillermina Jiménez Chaboya nació el 16 de agosto de 1930 en Salamanca. Era la tercera de 7 hermanos en una familia católica y trabajadora donde todos compartían el mismo apellido y la misma sangre. Pero esta versión oficial era una mentira cuidadosamente construida para proteger el honor familiar. Lo que Enriqueta confesó es que su madre María de Jesús había tenido un romance antes de casarse con Jesús Jiménez. El hombre se llamaba Rafael Silvestre, un músico itinerante que llegó a Salamanca en 1928 con una orquesta que tocaba en las fiestas del pueblo. Rafael era guapo, talentoso y carismático. María de Jesús, aunque ya estaba comprometida con Jesús Jiménez, cayó en la tentación. El romance duró apenas 3 meses. Encuentros clandestinos, promesas imposibles, un amor que ambos sabían que no tenía futuro. Cuando Rafael partió hacia Guadalajara con su orquesta, María de Jesús descubrió algo aterrador. Estaba embarazada. En 1929, en un pueblo católico y conservador como Salamanca, una mujer soltera embarazada enfrentaba la deshonra total. La familia Chaboya sería destruida socialmente. Desesperada, María de Jesús le confesó todo a Jesús Jiménez. Y él, que la amaba profundamente, aceptó un trato que cambiaría el destino de todos. Se casarían inmediatamente en diciembre de 1929, casi un año antes de lo planeado. Cuando naciera el bebé en agosto de 1930, todos creerían que había sido concebido en la noche de bodas o que era prematuro. La niña llevaría el apellido Jiménez y sería reconocida como hija legítima. Pero Jesús impuso una condición inquebrantable: esa niña jamás podría saber la verdad. Si algún día lo descubría, el trato se rompería y toda la familia pagaría las consecuencias. María de Jesús aceptó. No tenía otra opción. El 16 de agosto de 1930 nació Guillermina Jiménez Chaboya. Oficialmente era la tercera hija del matrimonio, hermana completa de todos los demás. Pero la verdad era que su padre biológico era Rafael Silvestre, y eso explicaba tantas cosas. Enriqueta se enteró de todo esto en 1968, cuando tenía 35 años. Su madre la llamó a solas y le reveló el secreto que solo ella y Jesús conocían. Enriqueta quedó devastada al saber que Guillermina era su media hermana, que compartían madre pero no padre.
Y lo más doloroso fue la advertencia de su madre: Guillermina jamás podía saberlo. Tu padre hizo un sacrificio enorme al aceptarla como suya. Si ella se entera, destruirá todo lo que hemos construido. Enriqueta prometió guardar el secreto, pero esa promesa la atormentaría durante 53 años, hasta el día de su muerte. Las pruebas que guardó en esa caja de seguridad eran contundentes. Había una partida de nacimiento original con una fecha diferente a la oficial, mostrando que Guillermina nació el 26 de julio de 1930, casi 3 semanas antes de lo registrado. También había cartas desgarradoras que María de Jesús escribió a Rafael Silvestre entre 1929 y 1931, rogándole que nunca volviera a Salamanca, que dejara a su hija vivir en paz sin saber jamás la verdad. Pero lo más impactante era una fotografía de 1935. En la imagen aparecía un hombre de unos 35 años con rasgos finos y ojos claros, sosteniendo de la mano a una niña pequeña que era indudablemente Guillermina de 5 años. Al reverso, escrito con letra temblorosa, decía: Rafael y su hija, Guanajuato, 1935, único encuentro, Dios nos perdone. Esa fotografía era la prueba física de que Rafael Silvestre conoció a su hija una sola vez, en secreto, y probablemente la niña no recordaba nada de ese encuentro. Cuando las hijas de Enriqueta escucharon toda la historia en el hospital, el silencio fue absoluto. Fue Belia quien finalmente habló con voz quebrada, preguntando si su tía Flor nunca supo que don Jesús no era su padre biológico. Enriqueta negó con la cabeza. Su madre se llevó el secreto a la tumba en 1993. Su padre murió guardándolo en 1971. Y Guillermina falleció sin saberlo nunca. Quizás eso fue lo mejor, quizás fue una misericordia. Las consecuencias de esta confesión comenzaron días después de la muerte de Enriqueta, el 21 de septiembre de 2021, apenas 9 meses después del fallecimiento de Flor Silvestre. Cuando sus hijas fueron al banco y abrieron la caja de seguridad, encontraron exactamente lo prometido: cartas, fotografías, documentos. Se enfrentaron a una decisión imposible: destruir todo y mantener el secreto, o revelar la verdad y cambiar para siempre la historia de la familia. Al principio decidieron guardar silencio, pero los secretos de esa magnitud tienen vida propia. Comenzaron a hablar entre ellas, luego con sus esposos, después con algunos familiares cercanos. Y en enero de 2022, 4 meses después de la muerte de la Prieta Linda, la historia comenzó a filtrarse. Un primo lejano comentó algo en una reunión familiar. Alguien escuchó. Un periodista captó el rumor. Y de repente, México entero hablaba de la posibilidad de que Flor Silvestre no fuera realmente una Jiménez de sangre completa. La reacción de la familia Aguilar fue explosiva. Pepe Aguilar entró en negación total, declarando que eso era una mentira absurda, que su madre era hija de Jesús Jiménez y punto, que no permitiría que difamaran su memoria con chismes. Antonio Aguilar Jr. fue más cauteloso, admitiendo que no sabía qué creer pero que era tan grande que costaba procesarlo. Ángela Aguilar reaccionó con dolor y confusión. Si esto fuera verdad, escribió en un mensaje privado que luego se filtró, entonces toda la historia que conocíamos sobre mi abuela sería diferente. Su nombre artístico Silvestre, que siempre pensamos que era solo bonito, ¿y si lo eligió inconscientemente porque era el apellido de su verdadero padre? Eso sería demasiado extraño. Pero no todos reaccionaron con negación. Marcela Rubiales, una de las hijas de Flor, recordó algo que su madre le había dicho años atrás: a veces siento que no pertenezco completamente a ningún lugar, como si hubiera algo en mí que es diferente al resto de la familia Jiménez, algo que no logro explicar. En su momento, Marcela pensó que su madre se refería a su fama que la había separado de sus hermanos más humildes. Pero ahora esas palabras tomaban un significado escalofriante. Los miembros de la familia comenzaron a recordar detalles que ahora cobraban sentido. Antonio Aguilar Jr. recordó que su abuelo Jesús Jiménez siempre había tratado a Flor de manera diferente. No mal, no con menos amor, pero sí diferente. Había momentos en que su abuelo miraba a su madre con una expresión extraña, como de orgullo mezclado con tristeza. Si lo que la tía Enriqueta dijo era verdad, entonces su abuelo estaba cargando con el peso enorme de haber criado como suya a una hija que no era biológicamente suya. Los años de distanciamiento entre Flor Silvestre y la Prieta Linda también comenzaron a verse bajo una luz completamente diferente. Oficialmente se había dicho que el alejamiento se debió a celos profesionales y chismes. Pero, ¿y si la verdadera razón era otra? ¿Y si Enriqueta, cargando con el secreto de que Flor no era realmente su hermana completa, había desarrollado un resentimiento involuntario? ¿Y si Flor, sin saber conscientemente la verdad, había sentido siempre esa diferencia, esa distancia, ese algo que no encajaba?
Surgió un testimonio revelador de una prima lejana, Guadalupe Jiménez, quien recordó una conversación con la Prieta Linda en 2015. Estaban en una reunión familiar y después de unas copas de tequila, Enriqueta le dijo algo muy extraño. Prima, hay secretos que son tan grandes que si los sueltas destruyes a toda una familia, pero si te los guardas te destruyen a ti. En ese momento Guadalupe pensó que hablaba de Juan Gabriel o de algo personal, pero ahora entendía. Estaba hablando del secreto de Flor, del peso que había cargado durante décadas. Las redes sociales explotaron. Los fans estaban divididos exactamente por la mitad. Estaban los que defendían la memoria de Flor diciendo que su verdadero padre era Jesús Jiménez porque fue quien la crió. Y estaban los que exigían que se reconociera la verdad biológica sin importar cuán dolorosa fuera. Pero la controversia alcanzó niveles que nadie anticipó cuando un hombre de 75 años en Monterrey presentó documentos afirmando ser nieto de Rafael Silvestre, lo que técnicamente lo haría sobrino de Flor. Mi abuelo Rafael me contó antes de morir en 1982 que había tenido una hija con una mujer en Guanajuato, declaró Roberto Silvestre Moreno. Me dijo que la había visto solo una vez cuando tenía 5 años, pero que después la madre le rogó que nunca más volviera. Me dijo que esa niña se había convertido en una cantante famosa, pero nunca quiso decirme el nombre. Ahora entiendo. Era Flor Silvestre. La familia Aguilar exigió pruebas de ADN. Roberto aceptó. Los resultados tardaron 3 meses y cuando salieron en abril de 2022, el shock fue total. Había una compatibilidad genética del 23%, exactamente el porcentaje esperado entre un tío y un sobrino. Roberto Silvestre era efectivamente nieto de Rafael Silvestre, y Rafael era efectivamente el padre biológico de Flor. La ciencia había confirmado lo que la Prieta Linda confesó en su lecho de muerte. Pepe Aguilar, al enterarse de los resultados, tuvo que aceptar lo inaceptable. En una conferencia de prensa improvisada, con los ojos rojos y la voz quebrada, dijo, los resultados son lo que son. Aparentemente mi madre tuvo un padre biológico diferente a quien todos creíamos, pero para mí mi abuelo siempre será Jesús Jiménez. Él la crió, él le dio su apellido, él la amó. Y mi madre lo amó como a un padre hasta el día de su muerte. Eso es lo único que me importa. Ángela Aguilar tuvo una crisis personal. Según cuentan quienes estuvieron cerca, lloró durante días. Se siente como si mi identidad completa hubiera cambiado, le confió a una amiga cercana. Siempre me enorgullecí de ser Jiménez Aguilar, pero ahora resulta que hay un apellido Silvestre en el medio que nadie conocía. ¿Quién soy realmente? Un investigador genealógico decidió rastrear a la familia Silvestre y descubrió que Rafael había muerto en 1982 en Guadalajara. Nunca se casó, vivió solo tocando música en bares y restaurantes, aparentemente nunca olvidó a María de Jesús ni a la hija que tuvo con ella. En su testamento había una cláusula extraña, dejo mi guitarra española, la única posesión de valor que tengo, a mi hija Guillermina si algún día se entera de que existo, si no, que sea vendida y el dinero donado a un orfanato. Cuando las hijas de la Prieta Linda se enteraron de este testamento, supieron que tenían que contactar a la familia Aguilar. La reunión fue tensa, dolorosa, llena de lágrimas. Les mostraron todo, las cartas, la fotografía, los documentos del banco, el testamento de Rafael. Pepe Aguilar sostuvo la fotografía de 1935, la de Rafael con su madre de 5 años, y lloró. Nunca la había visto con esa cara de niña feliz, susurró. Se ve tan inocente, tan ajena a todo esto. Antonio Aguilar Jr. pidió la guitarra de Rafael Silvestre. Fue al orfanato que la había conservado todos estos años, pagó la cantidad simbólica que pedían y se la llevó. Era una guitarra española antigua y bella, con incrustaciones de nácar y madera de cedro. En la parte interna, grabado a mano, decía, para Guillermina, mi estrella lejana, RS 1930. Antonio tocó esa guitarra y sintió algo que no podía explicar. Es como si estuviera tocando un pedazo de mi madre que nunca conocí, le dijo a su hermano Pepe. Un pedazo de su historia que nunca supimos que existía. Los meses siguientes fueron de ajuste y aceptación. Se hicieron especiales de televisión, documentales, entrevistas en profundidad. Surgió un debate fascinante entre musicólogos sobre si la música de Flor Silvestre tenía influencias de su padre biológico Rafael. Un experto analizó grabaciones de Rafael, tocando en bares en los años 70 que habían sido preservadas por accidente en una